como siempre, como cada sábado. Buen día, Rolando, ¿cómo estás? Espérame un segundo, espérame porque no me vas a escuchar. Ahí está, ahora sí. ¿Estamos? Ahí estamos. ¿Cómo va? Bien, Pablo, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. Acá, ¿viste? ¿Escuchaste a Fabián? Lo estaba escuchando, no, muy lindo el programa hoy, me encantó escucharlo, Fabián, muy interesante, siempre, y un tipo súper talentoso, y aparte de buenazo, muy bueno. Exactamente, usted lo ha dicho. Bueno, pero ahora es su momento de brillar. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos una muy buena recomendación hoy. A ver. Así que creo que esto va a gustar. Vamos a hablar un poquito de una película que es muy, muy nuevita, es de este año, de 2021, que se llama El Mauritano. El Mauritano. Sí, The Mauritanian en el idioma original. Sí. Una película que, bueno, muy a mi pesar, es una película de más de 2 horas. películas que a mí me cuesta ver, pero la verdad es una película que se hace muy, muy llevadera, que se disfruta mucho. Sí. Es una película muy dura. Vamos a contar un poquito de qué trata. A ver. The Mauritanian es una película que cuenta una historia real, una historia de un hombre que estuvo preso en Guantánamo durante... No imaginé que venía por ahí. Sí, bueno, a él le llamaban el Mauritano por el lugar del cual venía. Pensemos que estaba en una cárcel como es la cárcel de Guantánamo, donde a nadie se lo conoce por el nombre prácticamente, sino que son números directamente, el número de prisionero que le toca, o algún apodo que le ponen. Bueno, esta es la historia real de Mohamedou, que es un personaje en esta película, como decía, basado en un hombre real que, bueno, estuvo preso después de los ataques del 11 de septiembre. Estuvo preso supuestamente porque había tenido que ver con los atentados en las Torres Gemelas. Bueno, a él lo secuestran en el lugar donde vive, lo tienen en una base militar norteamericana, después lo llevan hasta la base de Guantánamo, y bueno, se pasa en Guantánamo más de 10 años preso, ¿sí? Bueno, esta es la historia real de este hombre, una historia que es muy, muy interesante porque nos muestra un poquito una película de juicios a las que uno está bastante habituado, ¿no? Porque la película de juicio es un género en sí mismo, porque hay muchas películas de juicios que son muy interesantes, pero acá tiene además el agregado de ser una historia real, tiene además el agregado de contar también cómo es el manejo de esta gente que va sin ni siquiera tener cargos en su contra y se pasa años y años encerrado en Guantánamo, cuando ni siquiera la familia sabe que está encerrada, ¿sí? Claro. Hay muchas personas que están desaparecidas en el mundo y sin embargo están en Guantánamo. Guantánamo creo que hoy tiene algo así como 150 y pico de presos, de los cuales no se conoce ni el nombre en la mayoría de los casos. Creo que hay solamente 8 de esos 153 sobre los cuales se han levantado cargos, ¿sí? Los otros no. El resto están literalmente desaparecidos. No se sabe quiénes son. Claro. Bueno, entonces, esta es una película que además de contar una película de ser una película de juicios, es una película que viene a contar un montón de otras cosas, incluso cómo se han manejado las diferentes administraciones norteamericanas en los últimos años, en referencia a esta cárcel. Recordemos que Obama, creo que así como dijo que iba a terminar con la guerra en tal y tal lado, dijo también que iba a cerrar Guantánamo, no hizo nada de eso. Sí. Y en la práctica tuvo un comportamiento bastante similar al que tienen los republicanos, ¿no? Aunque era un presidente demócrata. Esto también se va a ver en la película, y hay que decir una cosa que es interesante remarcar para el que vaya a ver la peli, que yo la recomiendo porque es una película muy buena, ahora vamos a hablar un poquito más de ella, pero hay que remarcar, así como para darle un entorno a todo esto de lo que venimos hablando. Esta es una cárcel que se vio repleta de sospechosos, ¿no? de detenidos con la administración de Bush, pero que después en la administración de Obama permaneció igual, y que hoy con la nueva administración de Biden, también Biden dijo que le iba a cerrar, pero lo único que hizo fue mover presos de un lugar a otro, dentro de la cárcel, pero que sigue funcionando. Y hay que decir también, como para enmarcar la película,
hay que decir que esta es una película que ha sido muy ninguneada en Estados Unidos, porque... Mete el dedo en la llaga un poco. Claro, porque cuando se estrenó, pintaba como que iba a ser una película en la que se iba a criticar a todas las medidas republicanas, ¿no? A través de esta cárcel. Pero después la administración de Obama también queda marcada por un mal proceder que tiene en relación a cosas que se van a ver en la película. Entonces, cuando fue el momento de las nominaciones a los premios Oscar, por ejemplo, esta película que había ganado ya varios premios BAFTA, premios en Inglaterra, ¿sí? Sí. Y se esperaba que fuera nominada a un montón de premios Oscars, pasó desapercibida prácticamente porque la gente de la academia de Hollywood, que es fuertemente demócrata, vio que si la nominaba no solo quedaba mal la administración de Bush, sino también la de Obama. Entonces, como para cuidarlo un poco, escondió realmente a la película. Y esta entonces es una película que ha sido nominada a Globos de Oro, ha sido nominada a premios BAFTA, como decía, que ha ganado algunos de estos premios, pero que en los Oscars se fue invisibilizada. Y así también su distribución, porque en Estados Unidos se complicó la distribución de la película incluso cuando fue editado el libro que le dio vida a esta película, porque esta película está basada en el libro que escribió el personaje del Mauritano, ¿sí? Que lo escribió estando preso en Guantánamo. Cuando fue editado el libro, decía, también el libro fue censurado para la edición en Estados Unidos, ¿sí? Hoy en día se puede conseguir hay ediciones en Europa, en Inglaterra, está en el idioma inglés, pero también está en sueco, en italiano, en español, está editado el libro. Y en todos los otros lugares salió tal cual lo había concebido el escritor, pero en Estados Unidos también fue censurado. O sea, un libro que ha corrido con muchos inconvenientes en Estados Unidos y una película que viene corriendo con la misma suerte, por el hecho de denunciar precisamente las cosas que pasan en Guantánamo. Claro. ¿Dos palabritas sobre la película? Dale, porque estaba mirando acá mientras tanto, buscaba los datos. Tiene actores y actrices muy, muy reconocidos. Claro, precisamente. Esto, como decía, trata de la vida de este personaje que vamos a ir conociendo, que es Mohamedou, que está interpretado por Tahar Rahim, que es un actor francés, que hace muchos años hizo una película muy interesante que se llamaba Un Profeta, una película francesa, que si uno la busca en So Woman la encuentra, también una película que dura más de 2 horas, que habla de la vida de un francés en la cárcel, pobre. Tanto en esa película como en la montaña. Se va encasillando en los personajes. Sí. Bueno, decía, este personaje de Mohamedou está preso y va a recibir la ayuda de una abogada que es interpretada por Jodie Foster, ¿sí? Que lo que va a hacer precisamente es tratar de ver si le corresponde o no un habeas corpus que se puede presentar en ese momento durante la administración de Obama, ¿sí? Sobre todo con presos como que no tenían ni siquiera levantado cargos en su contra. En contra de los procederes de esta abogada va a estar el fiscal, ¿sí? Un fiscal militar que va a tratar de condenar al personaje de Mohamedou, que está interpretado por Benedict Cumberbatch, que es un actor súper conocido, que lo vimos interpretando a Sherlock Holmes en la serie en la serie inglesa. Excelente. Pero es excelente. Muy bien, sí. Y también, bueno, como personaje más popular lo podemos encontrar haciendo de Doctor Strange. Claro, en Marvel. Exactamente. Y también es un actor que trabajó, por ejemplo, en El Código Enigma, una película que habla de la Segunda Guerra Mundial, donde interpreta también un personaje, interpreta a un hombre de la vida real, ¿sí? Y hace una actuación increíble. Para mí es un espectacular actor, El Código Enigma también. Sí, es un gran actor. Claro, y en esta película hay que decir que hay un par de escenas en las cuales se juntan Jodie Foster y Benedict Cumberbatch en la misma escena, y la verdad es un deleite porque son actores enormes, claro. Interpretando personas reales. Son bastante parecidos a la mujer y al hombre de la vida real que interpretan, y la verdad que se sacan chispas. Está muy, muy bueno. Jodie Foster hace un papel para el cual ha sido nominada a varios premios y también ha ganado. Por ejemplo, ganó el Globo de Oro, pero hace un papel medio raro porque siempre tiene como una actitud así media lejana,
con el mauritano, como que está siempre conteniéndose, no tiene un acercamiento desde lo afectivo y lo personal, está como cumpliendo su trabajo. Bueno, vengo a defenderlo porque me interesa defender los derechos constitucionales de esta persona, como defendería los de cualquier otra persona. No, ¿sí? no un compromiso personal. Exactamente, lo cual enriquece mucho, me parece, a la película, y también hace más dificultoso el trabajo del actor, porque bueno, tiene que interpretar a alguien así más frío, más distante, y entonces es más difícil ganarse la aprobación de los que estamos viendo la película. Pero si uno entiende eso, se da cuenta que la actuación es realmente increíble. Bien, entonces el mauritano, digamos, esto está en plataforma, me imagino, no legal. El mauritano es muy nueva, la van a ver en Cuevana Pro únicamente ahora, y yo creo que pronto va a aparecer en alguna plataforma, no la van a poder ocultar durante mucho tiempo más, ¿sí? Una solita cosa más para agregar, está dirigida por Kevin MacDonald, que es un excelente director, que nosotros ya lo hemos visto, seguramente, pues es una película muy conocida, dirigiendo El último rey de Escocia, no sé si te acordás de esa película. Sí. Una película muy linda, protagonizada por Forest Whitaker, una película muy buena. Así que bueno, tenemos a un muy buen director, buenos actores, un libro precisamente que nace de las cartas que el mauritano escribía a la abogada para contarle las cosas que le pasaban, o sea, también un libro muy interesante sobre lo que pasa en Guantánamo, y bueno, una película que tiene mucho que ver con las épocas que vivimos hoy, porque esto, por más que se cuente lo que pasó hace unos años, es algo que está sucediendo a cada momento, porque esa gente sigue presa, Guantánamo sigue funcionando, hay más de una centena de detenidos ahí, sin juicio, entonces es súper actual. Bien, una película dura, por lo que decís. Sí, es muy dura, sobre todo después de la primera mitad, porque a la hora y pico la película da un giro, dura 2 horas 10, a la hora da un giro y se pone mucho más cruda, mucho más densa, y se desnuda ahí un poco esa cuestión de que en Estados Unidos, por más que Estados Unidos se ponga como el padre defensor de las libertades y se quiera poner en el lugar del padre rector, por lo menos en Occidente, y el defensor de la democracia, etcétera, bueno, se desnuda que es un país donde no se respetan un montón de cosas que se tienen que respetar, y a veces también se ve que estos procedimientos, que a veces se ven como hechos aislados de tortura, cosas que han sucedido en Irán, en Irak, que han sido denunciadas en un montón de lugares, a veces parecen procedimientos de manual, o son claro, efectivamente. Exactamente, sí. Y están muy bien detallados cómo se debe proceder incluso para violar los derechos humanos de los detenidos. Bueno, todo eso se ve en la película, es muy interesante y muy dura, como vos decís. Bien, entonces El Mauritano en una de las plataformas que nunca recomendamos, en esta mañana de Mira Vos. Rolando, muchísimas gracias como siempre por esta charlita con este programa. Muy bien, y nos vemos y nos hablamos el sábado que viene. Así es, te mando un abrazo, que tengas lindo fin de semana. Gracias, Pablo, suerte. Chao.